A veces, la vida nos enfrenta a las pruebas más duras en nuestros momentos más vulnerables. Así fue la historia de don Alberto, un hombre que dedicó toda su vida a su familia. Pero cuando llegó el final, la traición vino de quienes menos lo esperaba. Sin embargo, lo que dejó escrito antes de su partida cambió el destino de todos para siempre. Don Alberto siempre fue un hombre que se destacó por su inquebrantable ética de trabajo y sus sólidos principios. Nacido en un pequeño pueblo, en una época donde el esfuerzo diario y el sacrificio eran esenciales para salir adelante, aprendió desde joven el valor de ganarse la vida con las manos y la mente. Sus padres, humildes campesinos, lo criaron con una base firme de respeto, honestidad y, sobre todo, responsabilidad hacia la familia. Estos valores marcaron su vida entera. A lo largo de los años, don Alberto fue construyendo un patrimonio fruto de su arduo trabajo, siempre con la visión de que cada sacrificio no solo era para él, sino también para los suyos. Empezó con pequeñas tierras heredadas de sus padres, las cultivó con esfuerzo y dedicación, y poco a poco, con inteligencia y astucia, fue expandiendo su propiedad y diversificando sus negocios. No se trataba solo de tener más, sino de asegurar un futuro para su familia. Don Alberto siempre veía más allá del presente. Pensaba en sus hijos, sus nietos y en el bienestar de las generaciones venideras. En su comunidad, se ganó la admiración de muchos. No solo por su éxito económico, sino por su rectitud. Era el tipo de hombre que cumplía su palabra, que ayudaba a quien lo necesitara, y que se comportaba con dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Jamás permitió que la riqueza material cambiara quién era. Al contrario, siempre mantuvo su carácter humilde y su conexión con la tierra y la gente que lo rodeaba. Su vida familiar, en apariencia, también era ejemplar. Casado desde joven con su amada esposa, juntos criaron a sus hijos bajo los mismos valores que él había aprendido de sus propios padres. La familia era su prioridad, y todo lo que hacía era por su bienestar. Siempre veló porque sus hijos tuvieran acceso a una buena educación, a oportunidades que él no tuvo en su juventud. Pero no solo les inculcaba el valor del estudio, sino también el del trabajo honesto y el respeto por los demás. Sin embargo, como suele suceder, el éxito no solo trae bendiciones, sino también desafíos ocultos. Con el paso del tiempo, y a medida que sus hijos crecían, don Alberto comenzó a notar ciertos cambios en ellos. Los mismos principios que él había intentado transmitir no parecían tener el mismo peso para ellos. Había un sutil distanciamiento, una falta de interés genuino por los valores que tanto esfuerzo le había costado cultivar. Aunque en público mantenían una imagen de unidad familiar, en privado, don Alberto sentía una creciente desconexión. No obstante, él no perdió la esperanza. Creía firmemente que sus hijos, con el tiempo, comprenderían la importancia de lo que él había construido, no solo en términos materiales, sino espirituales. Confiaba en que, eventualmente, ellos tomarían las riendas del legado familiar con el mismo sentido de responsabilidad y orgullo con el que él había llevado su vida. El paso de los años trajo consigo la inevitable fragilidad de la vejez. Aunque su cuerpo comenzó a fallar, su mente seguía tan aguda como siempre. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar más profundamente sobre su vida, su familia y el futuro. Sabía que el final estaba cerca, y empezó a preocuparse por el destino de todo lo que había logrado. Pero más que preocuparse por la herencia material, lo que realmente le inquietaba era si sus hijos realmente comprendían lo que significaba ser parte de una familia con esos principios y valores. Don Alberto había soñado con un futuro en el que sus hijos trabajaran juntos, donde se apoyaran mutuamente y continuaran el legado que él había comenzado. Pero a medida que los días pasaban, esa visión se nublaba con la creciente sensación de que los intereses individuales de sus hijos estaban por encima de cualquier vínculo familiar. A medida que la salud de don Alberto se deterioraba, algo oscuro comenzó a instalarse en su entorno familiar. Lo que antes eran visitas constantes y atenciones llenas de cariño por parte de sus hijos, ahora se reducían a encuentros breves, llenos de formalidad y distancia. Los largos días que solía pasar rodeado de sus hijos y nietos se convirtieron en una sucesión de soledad y silencio. Ya no sentía el calor y el afecto que tanto valoraba. Algo había cambiado, y aunque su cuerpo estaba cada vez más débil,
Su mente seguía siendo lo suficientemente aguda como para notar esas sutiles, pero dolorosas transformaciones. Don Alberto había dedicado toda su vida a construir una familia unida, y el dolor emocional de ver cómo aquellos a quienes tanto amaba parecían estar alejándose de él, era casi insoportable. Había creído, hasta ese momento, que su esfuerzo por criar a sus hijos con integridad y valores sólidos era suficiente para asegurar un lazo indestructible entre ellos. Pero la realidad que enfrentaba era muy diferente. Se dio cuenta de que, con el paso del tiempo, la ambición había comenzado a infiltrar las relaciones familiares. Lo que antes era una familia solidaria y unida por el amor, ahora se estaba fragmentando en una red de intereses personales y codicia. Don Alberto observaba con tristeza cómo las conversaciones que alguna vez estuvieron llenas de recuerdos y de planes futuros, se transformaban en discusiones tensas y mal disimuladas sobre bienes materiales. Era como si el inminente final de su vida hubiera despertado en sus hijos un interés calculador en la herencia que pronto dejaría atrás. Ya no veía en ellos la misma luz que solían tener cuando eran niños, aquellos pequeños que corrían por sus tierras, despreocupados y llenos de alegría. Ahora, sus miradas estaban cargadas de una mezcla de impaciencia y codicia, y sus palabras, aunque respetuosas en la superficie, ocultaban intenciones mucho más frías y egoístas. Las señales de traición eran claras para él. Los murmullos a puerta cerrada, las reuniones secretas entre sus hijos, los documentos que circulaban sin su conocimiento. Todo apuntaba a que el amor que una vez creyó incondicional se estaba erosionando, y la razón era lo que él menos esperaba, el interés por su herencia. Era doloroso para don Alberto admitirlo, pero sus hijos ya no lo veían como el pilar de la familia, sino como un obstáculo que pronto desaparecería, dejando tras de sí una considerable fortuna. Lo que más le dolía no era la ambición por sí misma, sino la frialdad con la que sus hijos parecían estar dispuestos a traicionarlo antes de que él siquiera dejara este mundo. Lo peor no era que esperaran heredar sus tierras y su riqueza, sino que lo habían empezado a tratar como si ya no estuviera presente, como si su vida ya no tuviera valor en sí misma, sino solo por lo que materialmente dejaría. El sentido de abandono emocional fue creciendo. Cada vez que sus hijos lo visitaban, don Alberto podía percibir cómo evitaban tocar ciertos temas, como su presencia física se había convertido en una formalidad. Su casa, que antes rebosaba de conversaciones y risas familiares, se había convertido en un lugar sombrío, donde las visitas eran cortas y los silencios largos. Era como si sus hijos estuvieran esperando, no una recuperación, sino su inevitable partida. En esos momentos de soledad, don Alberto pensaba profundamente en todo lo que había construido y lo que estaba a punto de perder. Se dio cuenta de que el legado más importante que esperaba dejar no era ni el dinero ni las tierras. Todo lo que había querido era dejar a sus hijos una herencia moral, un legado de valores y principios que los mantuviera unidos después de su muerte. Pero lo que veía ahora lo llenaba de una tristeza abrumadora. Los valores que había intentado inculcar en ellos parecían haberse desvanecido, reemplazados por intereses egoístas. Lo peor de todo era que, aunque su salud le impedía actuar físicamente, su mente no podía dejar de darle vueltas a las evidencias de traición que se acumulaban a su alrededor. Los documentos legales que comenzaron a aparecer sin su conocimiento, los cambios en las propiedades que él mismo no había autorizado, todo esto le revelaba un panorama oscuro. Sus hijos, aquellos en quienes más confiaba, ya no estaban protegiendo su legado, sino que estaban urdiendo planes para repartirse lo que aún no había dejado. En ese momento, don Alberto comprendió la profundidad de la traición. No se trataba solo de una disputa por herencias materiales, era una traición a todo lo que él representaba. Sus hijos estaban dispuestos a traicionar los principios que él había enseñado para obtener lo que querían antes de que él siquiera hubiera dado su último aliento. Era un golpe devastador, más fuerte que cualquier enfermedad o dolor físico. Esta traición no solo destrozó el corazón de don Alberto, sino que lo llevó a una reflexión profunda sobre la vida, la familia y el verdadero significado del legado. Sabía que no podía cambiar lo que sus hijos habían hecho, ni las decisiones egoístas que tomaban. Pero aún le quedaba un último recurso, su sabiduría, su capacidad para dejar una lección final que, si bien no podría evitar la traición, tal vez podría cambiar el rumbo de la vida de aquellos a quienes más amaba.
El descubrimiento de la traición por parte de don Alberto fue un golpe más devastador que cualquier enfermedad que lo aquejaba. Durante años, había ignorado las señales sutiles, confiando en el lazo de sangre y los valores que pensaba haber inculcado en sus hijos. Pero ahora, en la penumbra de su lecho, la verdad comenzó a revelarse con una claridad que no había podido prever. Estaba solo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aunque su familia aún lo rodeaba, él podía sentir el abismo invisible que los separaba. Fue en la quietud de la noche, mientras su cuerpo se debilitaba y sus pensamientos se hacían más claros, cuando don Alberto comenzó a atar los cabos sueltos. Recordaba detalles que, en su momento, no parecían importantes. Miradas evasivas entre sus hijos, documentos que aparecían sin explicaciones claras, reuniones en su propia casa a las que no había sido invitado. Lo que al principio parecían ser simples malentendidos, ahora tomaba forma en su mente como una red de conspiraciones. Cada pieza encajaba en el rompecabezas de la traición, y el resultado era doloroso de contemplar. A través de conversaciones que creían que él no escuchaba, don Alberto comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus hijos, aquellos a quienes había protegido y guiado, no estaban preocupados por su salud ni por su bienestar en sus últimos días. Lo único que les interesaba era asegurar su parte del patrimonio, antes de que él siquiera falleciera. Era una carrera oculta, un juego de estrategias legales y financieras, en el que él era el último obstáculo. Don Alberto se dio cuenta de que había sido reducido a una figura que ya no representaba el pilar de la familia, sino simplemente un impedimento para el acceso a su fortuna. Las tierras, las propiedades, los negocios que había levantado con sacrificio, todo eso, que él veía como el legado de su esfuerzo y dedicación, se había convertido en un botín que sus hijos deseaban repartirse antes de tiempo. La idea de que quienes debían ser sus herederos naturales pudieran estar planeando en su contra mientras él aún respiraba era desgarradora. El dolor emocional lo asfixiaba más que su propia enfermedad. No se trataba solo del dinero, sino del desprecio hacia los valores que él había transmitido con tanto empeño. El respeto, la lealtad, la honestidad. Aquellos principios, que durante toda su vida habían sido su guía, ahora parecían irrelevantes para sus hijos. Y lo más devastador era la certeza de que esta traición no era un impulso momentáneo, sino algo que había estado creciendo en silencio, quizás durante meses o incluso años, hasta finalmente salir a la luz. Esa amarga revelación se intensificó cuando descubrió que ciertos bienes familiares ya habían sido transferidos sin su consentimiento. Don Alberto, aunque debilitado físicamente, aún conservaba su lucidez, y fue en esos momentos de reflexión profunda que se dio cuenta de que sus hijos habían comenzado a mover piezas sin que él lo supiera. Habían utilizado su fragilidad y su confinamiento para actuar con rapidez, intentando aprovecharse de la situación. A sus espaldas, las tierras que él había labrado con sus propias manos estaban siendo divididas, negociadas, y en algunos casos, vendidas. Y todo esto ocurría mientras él aún yacía en su cama, resistiéndose a ceder ante la muerte. No había manera de ocultar la verdad. Don Alberto sentía el peso de esa traición cada vez más intensamente. Las visitas de sus hijos, cada vez más breves y forzadas, ya no eran actos de amor o preocupación genuina, sino simples formalidades para mantener las apariencias. Sus preguntas sobre su salud, sus intentos de parecer interesados, solo ocultaban una desesperación silenciosa porque todo terminara lo antes posible. Lo que querían no era su bienestar, sino el fin de su vida para poder dar paso a lo que ellos veían como su derecho. Fue un momento de desolación. Don Alberto, postrado en su cama, miraba hacia el techo, como buscando una respuesta en el silencio de su habitación. Su cuerpo ya no le respondía como antes, pero su mente aún era clara y aguda. Reflexionó sobre su vida, sobre todo lo que había hecho por su familia, y sobre cómo había llegado a este punto. No entendía cómo el amor que había dado, las enseñanzas que había impartido, se habían distorsionado de tal manera en los corazones de sus propios hijos. Sin embargo, en medio de ese dolor, don Alberto no permitió que la desesperación lo consumiera por completo. Sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que aún tenía algo de control sobre su destino. Y aunque no podía revertir lo que ya había sucedido,
Había una última cosa que sí podía hacer: asegurarse de que su legado no quedara manchado por la codicia y la traición. Sabía que la única manera de dejar una marca más profunda que la material era transmitirles una última lección, una que trascendiera el dinero o las tierras. Fue entonces cuando don Alberto, en medio de su vulnerabilidad, encontró la fuerza interior para tomar una decisión crucial. Sabía que sus últimas palabras, plasmadas en un papel, podían tener más poder del que sus hijos imaginaban. No podía enfrentarse a ellos físicamente, ni detener las acciones que ya habían iniciado, pero sí podía dejar algo que tuviera el poder de transformar sus vidas, incluso después de su partida. A través de su dolor, don Alberto encontró la claridad para actuar. Aunque traicionado y devastado, aún le quedaba la capacidad de escribir. Sabía que sus hijos esperaban un testamento tradicional, un documento que les otorgara lo que tanto ansiaban. Pero lo que él tenía planeado era algo mucho más significativo. A medida que don Alberto reflexionaba sobre lo que había ocurrido, y como sus hijos lo traicionaban antes de su muerte, se dio cuenta de que no podía dejar que el legado de toda una vida se redujera únicamente a bienes materiales. Sabía que lo que realmente importaba no era cuánto dinero o cuántas propiedades les dejaría, sino el tipo de personas que ellos serían al final. El dinero podía desaparecer, las tierras podían cambiar de dueño, pero los valores, los principios y las enseñanzas que él les había transmitido eran algo que, si bien se habían desviado, aún podían marcar una diferencia en sus vidas. Así, don Alberto decidió que, aunque no podía evitar lo que ya había pasado, aún podía intervenir de una manera que cambiaría el futuro de su familia. Se enfrentaba a una decisión crucial, una elección que no solo afectaría a sus hijos, sino también a las generaciones futuras. Estaba claro que no podía continuar confiando en ellos ciegamente. Sin embargo, don Alberto también comprendía que la raíz de la traición no era necesariamente maldad, sino la debilidad humana, la ambición y la falta de visión más allá de lo material. A pesar de todo, él aún amaba a sus hijos, y en lo más profundo de su corazón, deseaba redimirlos. Sabía que, aunque lo hubieran traicionado, aún había una oportunidad para enseñarles una última lección, una que podría transformar sus vidas si estaban dispuestos a escuchar. En su lecho, sin fuerzas para discutir ni confrontarlos directamente, don Alberto decidió que su última voluntad debía ser algo mucho más significativo que simplemente repartir su riqueza. Sabía que, si moría sin dejar un mensaje claro, sus hijos probablemente continuarían por el mismo camino de ambición desmedida, destruyendo lo que quedaba de la familia y olvidando por completo los principios que él tanto había defendido. Por ello, decidió escribir algo que no solo repartiera sus bienes materiales, sino que les dejara un legado espiritual y emocional, algo que los obligara a reflexionar sobre sus actos y su verdadera esencia. Fue en esos momentos, en la soledad de su habitación, donde don Alberto comenzó a planear su último acto. Sabía que sus hijos esperaban un testamento simple, uno que especificara quién recibiría qué propiedad, cuánto dinero obtendría cada uno. Pero don Alberto no estaba dispuesto a cumplir con esas expectativas. En su lugar, decidió escribir una carta que fuera mucho más allá de la simple repartición de bienes. Era una carta que contenía su último deseo, una mezcla de sabiduría, reflexión y una advertencia que obligaría a sus hijos a enfrentarse a sus propios errores. La carta no comenzaba con la fría formalidad de un documento legal, sino con un tono personal, casi paternal. Don Alberto sabía que, si quería llegar al corazón de sus hijos, tenía que apelar a su amor de padre, recordarles los momentos en los que había sido un guía y protector para ellos. Les recordó su infancia, los momentos en los que había trabajado incansablemente para asegurarles un futuro mejor, los sacrificios que había hecho para que pudieran tener una vida más cómoda de la que él había tenido. Les habló de los valores que había intentado inculcarles, el respeto, la honestidad, y sobre todo, la importancia de la unidad familiar. Sin embargo, la carta no solo era un recordatorio nostálgico. Don Alberto fue directo al punto. Sabía que sus hijos habían conspirado entre ellos, que habían actuado de manera egoísta y que lo habían traicionado. No escondió su decepción, pero tampoco los condenó sin ofrecerles una salida. En lugar de dejarse llevar por el resentimiento, don Alberto les dio la oportunidad de redimirse.
Les habló de la fragilidad de la vida, de cómo, al final, el dinero y las propiedades no significaban nada si no se tenía a la familia unida. Les advirtió que, si continuaban por el camino de la ambición y la avaricia, terminarían destruyendo todo lo que él había construido, no solo materialmente, sino emocionalmente. El núcleo de su mensaje fue un desafío. Les pidió que reconsideraran sus prioridades y que, antes de tomar cualquier decisión con respecto a la herencia, se comprometieran a resolver sus diferencias, a trabajar juntos en lugar de enfrentarse. Les dejó claro que, si no podían unirse como familia, ninguna cantidad de riqueza les daría verdadera paz o satisfacción. En el fondo de su carta, don Alberto revelaba que lo más importante no era cuánto recibirían, sino cómo elegirían vivir después de su partida. Pero don Alberto no solo se dirigió a sus hijos, sino también a sus nietos. Sabía que ellos representaban la última esperanza para que los valores que él tanto apreciaba no se perdieran completamente. En su carta, les habló directamente, transmitiéndoles las mismas enseñanzas que una vez había intentado inculcar en sus propios hijos. Les recordó que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en los lazos que compartimos, en el respeto por los demás y en la capacidad de construir algo que trascienda lo material. Les pidió que observaran atentamente el comportamiento de sus padres y que aprendieran de sus errores. Les advirtió que, si no cambiaban el rumbo, terminarían repitiendo los mismos errores, perpetuando un ciclo de codicia y división. Don Alberto sabía que, al escribir esa carta, estaba sembrando una semilla. No esperaba que sus hijos cambiaran de inmediato, ni que reconocieran su traición en el momento en que leyeran sus palabras. Pero confiaba en que, con el tiempo, sus palabras resonarían en ellos. Tal vez no de inmediato, pero con el paso de los años, cuando enfrentaran sus propios desafíos, recordarían las lecciones de su padre y entenderían el verdadero valor de lo que les había dejado. En ese momento, don Alberto sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que no podía controlar el futuro, ni las decisiones que sus hijos tomarían después de su muerte. Pero también sabía que había hecho todo lo posible por guiarlos, incluso en sus últimos momentos. Después de haber terminado la carta, don Alberto se sintió aliviado, aunque sabía que el verdadero impacto de sus palabras solo se revelaría después de su partida. El acto de escribir aquella carta no solo fue una forma de liberarse de la amargura que la traición había generado en él, sino también un gesto de amor profundo, una última oportunidad para redirigir el destino de su familia. Sin embargo, había otro aspecto crucial que don Alberto decidió incluir en su plan, uno que los hijos no se esperaban: el verdadero testamento legal que cambiaría el curso de todo. Don Alberto, aun en su fragilidad física, había logrado mantener contacto con su abogado de confianza. Este abogado había estado con él durante años, alguien en quien confiaba plenamente, y que conocía cada rincón de sus propiedades, sus finanzas, y lo más importante, sus intenciones. Sin que sus hijos lo supieran, don Alberto había hecho arreglos para que el testamento legal fuera algo mucho más complejo y profundo que una simple distribución de bienes. Lo que había redactado iba mucho más allá de un documento que dictaba quién recibiría qué propiedad. Había sido meticulosamente diseñado para enseñarles a sus hijos una lección que no podían ignorar. El testamento no solo distribuía sus tierras y propiedades de una manera que desafiaba sus expectativas, sino que también contenía ciertas cláusulas inesperadas que los obligarían a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Don Alberto había previsto que sus hijos intentarían dividirse los bienes lo antes posible, siguiendo el camino de la codicia, pero las condiciones de su testamento los ataban a un proceso que los forzaba a cooperar entre ellos si querían recibir lo que tanto ansiaban. Había ideado una forma de asegurarse de que la familia no se disolvería en medio de peleas por la herencia. En el testamento, don Alberto estipuló que las propiedades más valiosas, las tierras familiares y los negocios, no podrían ser vendidos ni divididos hasta que sus hijos demostraran que podían trabajar juntos durante al menos 5 años, gestionando los recursos como una sola unidad. Este periodo de tiempo no era casualidad. Sabía que, en 5 años, muchas cosas podían cambiar. La obligación de trabajar codo a codo podría hacer que se dieran cuenta de la importancia de la unidad, o al menos, forzarlos a convivir lo suficiente como para reconsiderar sus prioridades. Pero había más.
En lugar de dejar a cada uno de sus hijos una parte proporcional de sus bienes, don Alberto había decidido repartir la herencia de una manera que promovía el sacrificio y la equidad. Aquellos que habían sido los más ambiciosos y calculadores recibirían menos en proporción a aquellos que, en sus últimos días, lo habían cuidado con verdadero afecto. Sabía que esta decisión podría generar resentimiento inicial, pero confiaba en que sería una lección sobre lo que realmente valía en la vida. No era un castigo, sino una enseñanza en sí misma. Quería que entendieran que la riqueza material no podía ser el único fin en la vida, y que, al final, lo que verdaderamente importaba era el amor, el respeto y la unidad familiar. Además, don Alberto incluyó una cláusula muy especial dirigida a sus nietos. Sabía que ellos aún eran jóvenes, y que tal vez no habían sido partícipes directos de las traiciones de sus padres. Por eso, reservó una parte significativa de su herencia para ellos, pero bajo una condición: tendrían que comprometerse a educarse, a trabajar duro, y a respetar los valores que les había intentado transmitir. Este fondo fiduciario, que no podrían tocar hasta alcanzar la madurez, sería administrado por un consejo independiente, para garantizar que los recursos fueran utilizados sabiamente. Para don Alberto, este era su último intento de asegurar que las futuras generaciones no siguieran el mismo camino de codicia y división que había visto en sus hijos. El testamento, en su conjunto, fue más que un simple documento legal. Fue una estrategia diseñada para preservar su legado emocional y moral, tanto como el material. Sabía que, una vez que se diera a conocer, sus hijos quedarían sorprendidos, incluso indignados, por las restricciones y condiciones que había impuesto. Algunos podrían ver su última voluntad como un desafío a su autoridad o una interferencia en sus planes. Sin embargo, don Alberto confiaba en que, con el tiempo, entenderían el verdadero significado de su acción. Sabía que había hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que la familia se fragmentara después de su muerte. Había utilizado su sabiduría, su experiencia y, sobre todo, su amor por sus hijos y nietos, para diseñar un plan que trascendiera lo material. Lo que don Alberto dejó escrito no era solo un documento, sino una declaración final de lo que significaba ser familia. No solo estar unidos por la sangre, sino por los valores que construyen una vida plena y significativa. Con el testamento firmado y guardado en un lugar seguro, y con la carta destinada a ser leída después de su muerte, don Alberto sintió que había cumplido su deber. Sabía que no podía controlar el futuro ni las reacciones de sus hijos, pero también sabía que les había dado una última oportunidad de redimirse. No podían seguir ignorando las consecuencias de sus actos, porque su futuro dependía de las lecciones que decidieran aprender de él. En sus últimos días, a pesar de la traición, don Alberto encontró consuelo en saber que, aunque no podía revertir lo que sus hijos habían hecho, aún había sembrado la semilla de una transformación. Había dejado escrito un plan que no solo cambiaría el futuro de su familia, sino que les obligaría a enfrentar la verdad de sus acciones, y con suerte, les daría la oportunidad de redescubrir lo que realmente significa ser una familia. Cuando don Alberto finalmente cerró los ojos y dejó este mundo, el silencio que siguió fue el preludio de la tormenta que estaba por desatarse. Su partida no solo significaba la pérdida de un hombre sabio y experimentado, sino que también dejaba al descubierto el profundo conflicto que había estado gestándose entre sus hijos. Durante los primeros días, el duelo y la tristeza dominaron el ambiente, pero bajo esa fachada de dolor compartido, ya se podía sentir la tensión latente. Los hijos de don Alberto, en su interior, no podían esperar a que se diera lectura al testamento. Cada uno de ellos estaba convencido de que, finalmente, recibiría la parte de la fortuna que creía merecer. Sin embargo, cuando llegó el día de la lectura del testamento, todo cambió. Lo que debía haber sido un trámite formal y predecible, se transformó en una revelación inesperada que sacudió profundamente a la familia. Los hijos se reunieron en la oficina del abogado de don Alberto, todavía vestidos de luto, pero con la mirada fija en lo que estaba por suceder. Las palabras del abogado resonaron con un peso que ninguno de ellos esperaba. Las primeras líneas del testamento comenzaron de manera habitual, pero rápidamente, el tono cambió. A medida que el abogado leía en voz alta las condiciones que don Alberto había establecido, sus hijos se quedaron en estado de shock.
Las sonrisas tensas que algunos habían intentado mantener se desvanecieron rápidamente. Lo que esperaban que fuera una repartición equitativa y sin complicaciones se había convertido en un rompecabezas moral y legal que ninguno de ellos había anticipado. La primera sorpresa fue la división de los bienes más importantes, las tierras, los negocios y la casa familiar, que habían sido objeto de codicia silenciosa entre los hermanos, no podían ser vendidos ni transferidos durante al menos 5 años. Durante ese tiempo, los hermanos estarían obligados a trabajar juntos para gestionar estos activos, compartiendo las responsabilidades y tomando decisiones en conjunto. La reacción inicial fue de incredulidad. Algunos de los hijos, los que más habían presionado para obtener una parte mayor de la herencia, no podían creer lo que estaban escuchando. Habían planeado, desde hacía meses, cómo dividirían las propiedades, cómo venderían ciertas tierras para obtener dinero rápido, y ahora, esos planes se hacían añicos ante sus ojos. Don Alberto había anticipado sus movimientos, y en lugar de permitir que cada uno hiciera lo que quisiera, los había obligado a cooperar. El mensaje era claro: si querían recibir algo, tendrían que aprender a dejar de lado sus diferencias y trabajar como una verdadera familia. Pero esa no fue la única sorpresa. Las proporciones en las que se había distribuido la herencia tampoco seguían el patrón que ellos esperaban. Don Alberto, con su clara visión de los acontecimientos, había ajustado las cantidades para reflejar no solo el mérito material, sino también el emocional. Los hijos que habían mostrado una mayor ambición y menos compasión durante sus últimos días recibieron menos de lo que esperaban. Aquellos que, aunque no perfectos, habían estado más presentes y lo habían cuidado en sus momentos finales, obtuvieron una porción más significativa. Esta decisión provocó una mezcla de enojo, resentimiento, en algunos casos, vergüenza. El peso de estas decisiones comenzó a calar profundamente en cada uno de los hijos. Por primera vez, se vieron forzados a confrontar no solo las palabras de su padre, sino también el reflejo de sus propias acciones. No había escapatoria. Don Alberto había diseñado todo de manera que el verdadero valor de la herencia no se pudiera medir en dinero o tierras, sino en las lecciones que podrían aprender si decidían aceptar su última voluntad. Los bienes materiales, aunque significativos, no podían ser su único legado. Si querían seguir adelante y mantener el patrimonio familiar, tendrían que demostrar que eran capaces de superar la traición, el egoísmo y las divisiones que habían estado minando sus relaciones. Además, la inclusión de los nietos en el testamento fue otra revelación impactante. Para muchos de los hijos, esto era un recordatorio de que su padre había visto más allá de sus propias generaciones. Don Alberto no solo pensaba en el presente, sino en el futuro de la familia. Sabía que la clave para restaurar la unidad familiar no residía únicamente en sus hijos, sino en las generaciones más jóvenes, en aquellos que aún podían ser moldeados por sus valores y enseñanzas. El fondo fiduciario que había creado para sus nietos, destinado a su educación y formación personal, era una apuesta por el futuro, un recordatorio de que la verdadera riqueza radica en el conocimiento, el esfuerzo y los valores que se transmiten de una generación a otra. Este gesto, aunque bien intencionado, también provocó sentimientos encontrados entre los hijos. Algunos lo vieron como una oportunidad para que sus propios hijos tuvieran un futuro más asegurado, pero otros lo interpretaron como una señal de que su padre había perdido la fe en ellos. Era un recordatorio implícito de que, a pesar de haber heredado los bienes materiales, no eran los verdaderos herederos de los principios y valores de don Alberto. Esa herencia, la más importante de todas, ahora recaía en sus nietos. La carta personal que don Alberto había dejado, además del testamento, fue quizás el golpe final. En ella, don Alberto habló directamente a sus hijos, no como el empresario exitoso o el patriarca de la familia, sino como un padre decepcionado, pero lleno de esperanza. Explicó que, aunque había sentido la traición en sus últimos días, no podía abandonar la esperanza de que, con el tiempo, ellos podrían cambiar. Les recordó los momentos felices, los sacrificios que había hecho por ellos, y cómo, en su juventud, habían sido una familia unida y fuerte. Les pidió que no dejaran que la codicia y la división destruyeran lo que habían construido juntos. Les habló también de la importancia de la reconciliación.
Don Alberto entendía que el perdón no era algo fácil, especialmente después de lo que había ocurrido, pero creía firmemente que era la única manera de que la familia pudiera salir adelante. Les dejó claro que, al final, lo que más importaba no era quién se quedaba con qué, sino que pudieran mirar hacia el futuro como una familia unida. Su legado, en última instancia, no era solo las propiedades o el dinero, sino la capacidad de perdonarse mutuamente y seguir adelante con una lección aprendida. Mientras sus hijos leían la carta, el peso de sus palabras comenzó a caer sobre ellos. Algunos se sentían avergonzados, otros estaban enfurecidos, y otros, en silencio, empezaban a comprender la magnitud del mensaje de su padre. Don Alberto había hecho todo lo posible para darles una última oportunidad de redimirse, de corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Al final, la partida de don Alberto no solo dejó una herencia material, sino una profunda lección de vida. Su última acción, el testamento y la carta, era su manera de asegurarse de que su familia entendiera que el verdadero legado no estaba en las posesiones, sino en los lazos que los unían. Si sus hijos eran capaces de aceptar esa verdad y cambiar, la herencia de don Alberto no solo transformaría sus vidas, sino también las de las futuras generaciones. Y aunque él ya no estaba presente para ver los resultados, confiaba en que, algún día, su familia podría encontrar el camino hacia la unidad y la reconciliación, guiados por las últimas palabras que había dejado para ellos. Y así, queridos espectadores, la historia de don Alberto nos deja una poderosa lección. Las riquezas materiales pueden desaparecer, pero los valores y los lazos familiares son los que verdaderamente perduran. A veces, nos dejamos llevar por el egoísmo y la ambición, olvidando lo que realmente importa. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de los que amamos por razones que, al final, no tienen tanto valor? Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a mirar a tu alrededor y valorar a tu familia, tus seres queridos. Nunca es tarde para sanar heridas, para dejar atrás las diferencias y trabajar juntos por algo más grande que lo material. Hazlo antes de que sea tarde, antes de que el tiempo nos quite la oportunidad. Si te ha conmovido esta historia, comparte este video con alguien a quien quieras y que también necesite una reflexión. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta, donde aprenderemos lecciones que pueden transformar nuestras vidas. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.